Vamos a explicar el tema de secciones, cortes y roturas en el dibujo técnico. Bueno, tenemos aquí la norma española UNE 1032282 y ISO 128 del año 82 que contempla detalles sobre secciones, cortes y roturas. Este es el blog también, secciones, cortes y roturas, separado por guiones y luego .blogspot.com. Bueno, para empezar, los tipos de cortes los tenemos en los epígrafes de la derecha y un poco más abajo se explica cómo realizar los cortes. Por ejemplo, si tenemos un prisma, nos pueden dar 3 puntos por donde pasa un plano. Por ejemplo, este punto, el D, el F y el C, por poner un ejemplo. Entonces, necesariamente podemos hacer este triángulo y sabemos que siempre planos paralelos van a producir secciones paralelas, ¿no? Eso quiere decir que si tenemos estas dos líneas, cortaría la vertical aquí y ahora sabemos que por este punto, como esta es una paralela, habrá que unirlo con este punto, ¿no? Bueno, la teoría básica para sacar esto es siempre que planos de sección pues definen líneas de sección que son paralelas cuando los planos son paralelos, ¿no? Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Bueno, para el cálculo de cualquier corte, de cualquier figura, siempre seguiremos ese procedimiento. Nos fijamos en los planos que son paralelos, por ejemplo este y el superior, y ya sabemos que la sección que se va a producir aquí es paralela a la superior, ¿no? Entonces, si nos dan, por ejemplo, este punto, este y el punto A, pues hacemos MC esta recta hasta que corte a la prolongación. Ahora unimos este punto con este y aquí nos detecta otro punto nuevo, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí, como tenemos que esto sigue esta dirección, lo unimos con este punto y esta línea será paralela a esta. Por este punto de corte, con esta arista haremos una paralela. Bueno, aquí no haremos ninguna paralela porque este plano no es paralelo a la base, ¿no? O sea que hasta ahora tenemos este punto. Pero aquí detrás corta en este punto, por lo tanto aquí seguirá la misma dirección que seguirá aquí esta. Y esta dirección la define en Riaza al alinear estos dos puntos. Donde corta en la vertical ya tenemos esta línea. Con lo cual ya sabemos que por aquí detrás sigue esta dirección, el corte. Y como tenemos este punto y este, pues ya tenemos esta sección del plano inclinado, con lo cual ya queda también esta línea definida. Bueno, y esta será la separación entre los dos bloques, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma de calcular cualquier corte. Como vemos, el plano de corte puede quedar definido por 3 puntos, o bien por una recta y un punto, o por 2 rectas que se cortan, o 2 paralelas, ¿no? Bueno, ahí vemos algunos ejemplos. Y hay varios vídeos explicativos sobre esto, también dentro de las listas. Aquí podemos venir a listas. Vamos a ver este blog relacionado con la perspectiva cónica. Aquí dentro de las listas de distintos temas de dibujo técnico podríamos buscar control F y buscar cortes. Entonces vemos que aquí hay 99 una persona que tiene unas buenas relacionados con los cortes en piezas, ¿no? De varios tipos y también secciones y roturas. Bueno, una vez que concluimos ya esto, empezamos por los apartados. Tenemos, por ejemplo, este es el primer apartado, el siguiente es corte total, son los que seccionan a la pieza totalmente, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. Puede ser de un extremo del objeto, ¿no? Aquí, cuando pasa el plano de corte por la mitad de la pieza, le pasaría esto a la pieza, no se marca aquí las dos flechas, ¿no? Y entonces aparece ahí en el alzado cortado. El hecho de que haya un rayado ya significa que está con un corte imaginario, ¿no? Se pone el rayado con líneas finas, continuas, a 45 grados, ¿no? Bueno, otro ejemplo, corte total, coincide con el plano de proyección y pasa por el centro. Entonces no se marcan las flechas. Otra vez lo mismo, corte total. Entonces, bueno, la clave será que pase por el centro y sea paralelo a
uno de los planos de proyección. También se entiende que es corte total sin que pase por el centro, pero bueno, los cortes totales se vienen haciendo siempre centrados. Este, por ejemplo, es un corte lateral, por tanto ya no entra dentro de este tipo de cortes. Este, por ejemplo, es un corte por planos paralelos, ¿no? Se tendría también un corte total, pero por planos paralelos, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de un corte total. Como vemos, esto no se viene indicando el eje porque coincide con un eje central, un eje de simetría de la pieza, ¿no? Como vemos aquí, también coincide con este eje, ¿no? Aquí vemos otro corte total donde se puede ver el interior de la pieza, imaginando que hubiéramos cortado la pieza al 50%, ¿no? Bueno, pues más ejemplos. Cuando se pone un corte no se ponen las líneas discontinuas, ¿no? En este caso, como es un corte total, pues realmente no aparecerían, ¿no? Aparecerían pues estas de atrás, pero no se ponen nunca, ¿no? Aquí vemos otro corte total que nos deja ver pues, el interior de la pieza, ¿no? Recordamos que el rayado indica que realmente se ha hecho ese corte imaginario para saber cómo es el interior del objeto. O sea que realmente la pieza no es la mitad, sino que la pieza es en su totalidad la esfera completa y le falta esa cápsula interior formada por un cilindro y dos semiesferas, ¿no? Bueno, otro corte total donde se puede ver ahí pues la forma prismática, el cono y cómo la forma prismática deja ese hueco en la esfera, ¿no? Entonces aquí otra vez lo mismo, este eje que viene por aquí coincide con el eje central de la figura y por tanto no se debe poner, ¿no? Bueno, pues esos son los cortes totales. Entonces puede ser de una parte extrema, no tiene por qué ser de todo el objeto centrado, pero los cortes totales normalmente se vienen haciendo siempre centrados. Un corte auxiliar es cuando el plano de corte no coincide con los planos de proyección. Ya sabemos que en planta, alzado y perfil los planos ortogonales pues serían este, planta, alzado y perfil, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo donde hay un corte y una sección desplazada, ¿no? También se llama de esa manera, sección desplazada. Bueno, pues sería el caso de un corte auxiliar, ¿no? Igual que la vista auxiliar está proyectada también en una dirección distinta de la que corresponde a los planos de proyección. Otro ejemplo de esfera con huecos, aquí tiene una superficie cónica, aquí otra y aquí otra, ¿no? Bueno, otro ejemplo de corte. Como vemos, hay el plano de corte, sería un plano vertical que pasa por la pieza y luego un desplazamiento de... El corte nos deja ver justo detrás del plano, o sea que este trozo desaparecería y entonces aparecería esto ahí girado 90 grados en la dirección de las flechas, ¿no? Aquí pues volvemos a ver esta nueva proyección auxiliar siguiendo esta dirección que marca y ahora un corte por la mitad hace que se vea la pieza de esta manera, ¿no? Lo mismo aquí. Bueno, pues como vemos en síntesis, corte auxiliar, corte en una dirección que no coincide con los planos de proyección. Por ejemplo, en este objeto no tiene sentido que el corte fuera en este sentido, porque queremos saber cómo es realmente esta forma y también cómo intercepta ahí al cilindro hueco, ¿no? Tal y como vemos aquí en la pieza. Y aquí otra vez lo mismo, queremos ver dentro de este cubo, este cubo redondeado por aristas y vértices, que se ha hecho un corte en diagonal para poder observar el interior. Bueno, aquí otro corte auxiliar, también en esta dirección, pues nos deja ver aquí pues esa esfera interna con un cono interno y otro cono aquí, ¿no? El cono pues hace que aquí la esfera se divida en dos partes. Aquí en esta esfera menor interior pasaría lo mismo. Bueno, gracias a este corte podemos entender la pieza mejor, ¿no? Aunque no es una pieza muy intuitiva, ¿no? Otra vez, aquí en vistas auxiliares con nuevas proyecciones correspondientes a los cortes, ¿no? Tenemos ahora los cortes con giros, ¿no? Bueno, aquí habla de también alineadas o rectificadas, que representan planos de manera que uno aparece paralelo y otro oblicuo, ¿no? Bueno, en este caso, como vemos, esto y esto forman cierto ángulo, ¿no? Entonces digamos que el plano de corte pasa por aquí y por aquí, pero ahora esto se pone en verdadera forma, aquí proyectado, ¿no?
O sea que en realidad es como si esta sección, para dejarnos ver el interior de este cilindro, la giráramos hasta aquí. Entonces ya aparece todo perfectamente alineado en un plano, ¿no? O lo que es lo mismo, como si cogemos el hueco cilindro y lo traemos aquí y entonces hacemos el plano de corte por aquí. Entonces quitamos la parte de abajo de la pieza y la parte que está detrás del plano la proyectamos, giramos 90 grados y ahí tenemos ya el corte con giro, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En este caso, pues también este trozo lo giramos hacia aquí y nos deja ver esa forma, ¿no? Bueno, pues se hace comúnmente cuando queremos representar pues algunas formas, como vemos aquí es una esfera con dos conos y gracias a que tenemos aquí esta sección, pues podemos ver esta sección parabólica, ¿no? Entonces eso ya nos informa de que realmente esto es un bicono, ¿no? Una figura formada por dos conos, ¿no? Bueno, pues el corte girado pues nos permite obtener verdaderas formas, verdaderas magnitudes una vez que hacemos ese giro, ¿no? Y aquí vemos los casos particulares para la figura anterior, ¿no? Pues en el caso de las parábolas, ¿no? O en el caso de que corta toda la superficie cónica en dos fragmentos de elipse, ¿no? Aquí otra vez, fijaros que aquí pues el corte este aparece tal cual, esta línea habría que quitarla y ahora esto lo giramos y al girarlo pues queda con esta longitud, pues desde aquí hasta aquí será exactamente la misma longitud que desde aquí hasta aquí. De esta manera podemos ver que el hueco es un cilindro, ya que esta sección es circular. Bueno, pues para eso nos vale, por un lado interceptamos este hueco de dos cilindros de distinto grosor y por otro lado tenemos esto en verdadera forma ya aquí. Bueno, aquí otro ejemplo también, pues gracias a que cortamos esto lo vemos tal cual aquí, mientras que este fragmento nos interesa ver esto. Entonces es como si esto lo giráramos hacia aquí hasta hacerlo coincidir con este plano y una vez que lo giramos lo proyectamos, ¿no? Bueno, pues aquí más ejemplos de esos giros, ¿no? Pues también por aquí y luego el giro este que hace que esto venga hasta aquí con el grosor de la circunferencia total, dejándonos ver este hueco. Bueno, pues más ejemplos, ¿no? Aquí en este caso pues hacemos este corte y luego este trozo es el que aparece desde aquí hasta aquí, nos deja ver el interior, pues digamos que sería esta parte seccionada que aparece aquí y esta otra parte que aparece de este lado. Bueno, eso en cuanto a los cortes con giros y vamos a corte de cuadrante. Bueno, ya dice aquí en piezas simétricas huecas y de revolución, ¿no? Y aparece la mitad seccionada, o sea que la mitad la vemos según el interior, mientras que la otra mitad la vemos por fuera, tal y como se ve la pieza por fuera, ¿no? Hay que decir que esta línea no se marca, esta línea de separación, ya que es un corte imaginario, que se hace el rayado a 45 grados y que aquí no se pueden poner líneas discontinuas, porque para eso tenemos la parte que aparece cortada, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos este corte donde realmente como no marca aquí la letra no hay corte con giro, entonces se marca directamente solo este fragmento, ¿no? Bueno, aquí volvemos a ver, ¿no? En este caso el alzado se ha puesto tal cual para que se viera la diferencia respecto aquí al corte de cuadrante, ¿no? Y el corte de cuadrante nos deja ver el interior de la pieza, ¿no? Aquí otra vez lo mismo, aquí en perspectiva se puso ese corte imaginario para ver realmente qué es lo que aparece aquí en el alzado. Pues es la proyección ortogonal de esta vista, ¿no? Donde aquí aparece la mitad de la pieza sin las discontinuas, mientras que aquí aparecen las formas discontinuas, ¿no? O perdón, las formas ya con los rayados cortados, ¿no? Bueno, otro ejemplo. O sea que el corte de cuadrante siempre nos permite ver a la mitad de la pieza por fuera y la otra mitad, el interior, por un plano meridiano, o sea, como si le quitamos este cuarto a la pieza. Y de esta manera entendemos bien cómo es la pieza interior y exteriormente, ¿no? Para eso se haría, ¿no? Bueno, aquí volvemos a ver pues lo mismo. Aquí hemos cogido esto y aquí aparece el corte con giro, ¿no?
pero para diferenciarlo del otro corte anterior, ¿no? Bueno, el corte con giro aparece aquí, ¿no? De manera que nos deja ver esto, ¿no? Mientras que aquí aparece el semicorte en el alzado que nos deja ver el interior de la pieza coincidente con esta sección, ¿no? O sea que esta sería la sección interior y esta la exterior, ¿no? Aquí está el corte con giro para dejar ver el hueco cilíndrico, mientras que aquí está el otro corte, el corte de cuadrante. Otra vez corte de cuadrante, ahora se hace en esta dirección. Hay que decir que esto no se pondría, este eje no se viene poniendo cuando es de cuadrante, y nos deja ver que la pieza de revolución pues tiene un hueco aquí en el interior, como vemos aquí, y tiene otro en la parte superior, ¿no? Cosa que aquí pues no es tan fácil de ver. Por otro lado, no se puede acotar lo discontinuo, y aquí sí que podemos hacerlo, la norma lo permite. Otro ejemplo, ¿no?, donde se ve en una tubería la mitad del interior y la otra mitad externa, tal y como vemos aquí en este boceto, ¿no? Entonces vemos aquí la planta, alzado y una vista auxiliar, cambio de plano de la proyección, donde se ve que efectivamente esto es una circunferencia, ¿no? Y como es una forma toda igual, ¿no?, hecha con un trozo tórico, pues bueno, lógicamente esto es la pieza simétrica, ya lo vemos aquí el eje de simetría, ¿no?, y la forma de acotar esto, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya el corte de cuadrante. El corte por planos paralelos, se utilizan varios planos de manera que coinciden esos planos con las partes que queremos que se vean en el corte, ¿no? Entonces, bueno, aquí se marca la dirección y aquí donde está el corte, ¿no?, y entonces aparece por donde van las líneas, ¿no?, de corte. Por ejemplo, aquí este corte nos deja ver este detalle, ¿no? Bueno, este sería un corte parcial, no es un corte por planos paralelos, pero este sí lo sería. Como vemos, hay una quiebra, un cambio de dirección. En el cambio de dirección esta línea no se marca, ¿no? No. Aquí vemos otra vez el ejemplo. El corte que nos deja ver en esta dirección que marcan las flechas, esto. Pasa que, insisto, esta línea que aparece en el dibujo no aparecería, ¿no? Y aquí lo volvemos a ver. En este caso ya se ha quitado la línea y se puede ver en la dirección y sentido hacia abajo pues el corte que pasa por este hueco cilíndrico, un cilindro oblicuo, y por este. Bueno, más ejemplos donde se pasa por los lugares que nos interesan para la pieza, y lo mismo en todos los casos. Como vemos, en los cambios de dirección es donde se ponen los tramos de mayor grosor y en los extremos, ¿no? Aquí lo volvemos a ver, ¿no? Si fuera de menor tamaño esto, pues aquí tendría la discontinua también. Bueno, a veces se complica mucho si hacemos muchas direcciones, y eso sí, habría que quitar esta línea y esta, ¿no? Otra vez aquí este cambio de dirección para mostrar pues el hueco cilíndrico y este otro hueco cilíndrico, ¿no? Bueno, pues esos serían los cortes por planos paralelos. Tenemos luego los cortes de detalle, que hacen referencia a un detalle menor de la pieza, o sea que aparece interrumpido por las líneas discontinuas, ¿no? Entonces simplemente cogemos un fragmento. Entonces es lo que se llama el corte de detalle. Aquí, por ejemplo, vemos un corte total con el rayado, ¿no? Ya no serían cortes de detalle. Aquí una sección desplazada, un corte con desplazamiento, ¿no? Y bueno, aquí vemos cortes totales, aquí cortes por planos paralelos, ¿no? Cortes por planos paralelos, que realmente estos ya no se considerarían cortes de detalle en ningún caso, ¿no?, aunque cojan una pequeña parte. O sea que siempre en el corte de detalle lo que se viene haciendo es coger una parte del objeto y dejar lo demás incompleto, ¿no?, con lo cual interrumpimos las líneas finas del rayado a 45 grados, ¿no? Bueno, los cortes parciales también hacen referencia a una zona menor, ¿no?, y, por ejemplo, podría ser de detalles menores de la pieza, ¿no? En este caso coincide aquí todo, aquí coincide un cuarto de la pieza, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, un corte parcial, ¿no? Corte parcial. Aquí vemos un corte de cuadrante que nos deja ver aquí 3/4 de la pieza y por tanto aquí la mitad por dentro y la mitad por fuera, pero en este trozo, para diferenciarlo de esto, se ve claramente un corte parcial. Entonces una línea hecha a mano alzada es como si le arrancáramos aquí este trozo, ¿no? Entonces este trozo, también este de aquí, nos deja ver la mitad de la pieza con el cilindro hueco completo, ¿no? Bueno, pues eso sería lo que se llaman los cortes parciales. Como vemos, siempre hay una línea irregular hasta donde llega el rayado, ¿no? Como si arrancáramos ese trozo de la pieza. Aquí lo volvemos a ver, ¿no? Bueno, aquí vemos las secciones y tipos de secciones. La sección abatida, o sea, un corte que se hace a la pieza intercepta esta forma y esta forma se vería como una línea, pero al girarla a 90 grados se puede ver ya tal y como es esa forma de H invertida, girada 90 grados, ¿no? Mientras que esa misma sección, si la desplazamos en una dirección, entonces tenemos que es una sección desplazada, ¿no? Para diferenciarla de la sección abatida o girada. Bueno, o sea que tenemos la desplazada y la abatida o girada, ¿no? Entonces aquí vemos ejemplos de desplazadas, ¿no? A distintas alturas podemos hacer estos cortes de la pieza, ¿no? Y nos define perfectamente pues cómo es ese objeto, ¿no? Bueno, ejemplo de la sección abatida, ya vimos antes el ejemplo, un plano de corte y desplazamiento, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Y nos deja ver ahí el interior de esa forma cortada, ¿no? O sea que siempre hacemos un plano en una dirección cualquiera y la sección, en vez de girarla sobre sí mismo, pues la desplazamos y la giramos 90 grados, ¿no? O sea que la desplazada siempre está fuera del objeto, no coincide nunca con el plano de corte, ¿no? Aquí volvemos a ver la desplazada y bueno, en casi todos los casos, cuando la pieza es compleja, es la forma más utilizada, ¿no? Las roturas es cuando las piezas tienen mucha longitud y queremos representar, pues bueno, como es muy largo, pues nos quedamos solo con la parte superior y la parte inferior, entonces esta es una forma de indicarlo. Otra forma es hacer una rotura a mano alzada y esto sería muy largo, pero simplemente pongo este detalle al lado de este, que son los que interesa representar. Y si le pongo la cota, sería la cota total, ¿no? Esto sería una rotura para un cilindro, ¿no? Se deja esta forma así lenticular y esta forma tiene aquí su simétrica, ¿no? O sea que deja ver aquí el rayado y aquí abajo. Bueno, pues esa sería la forma de indicar las roturas, ¿no? Bueno, y por último aquí secciones en formas compuestas, ¿no? De formas poliedrales que están compuestos por varios poliedros, ¿no? Secciones abatidas, perdón, secciones desplazadas, ¿no? Varios ejemplos. Y bueno, se practica por último el corte en distintas secciones, por ejemplo, de secciones de superficies cuadráticas, el hiperboloide de una hoja que provoca una sección elíptica o una sección hiperbólica en esta dirección, ¿no? O por ejemplo las secciones del cono, ¿no? Bueno, un ejemplo de secciones de superficies cuadráticas, ¿no? El paraboloide con sus cortes en las distintas direcciones que provocan, pues en este caso, una forma elíptica, en este caso una forma parabólica, ¿no? Bueno, ejemplos también para superficies poliédricas, pues por ejemplo para tetraedros y para otras figuras con sus cortes, ¿no? Por ejemplo el corte del icosaedro, el corte de este icosaedro que se le ha aumentado pirámides en las caras, el primer estrellado del icosaedro que se llama el gran rombicosido dodecaedro. En fin, distintas secciones del dodecaedro, ¿no? Bueno, es una forma de definir mejor las piezas, ¿no? ¿Qué corte tiene, no? Pues bueno, si el corte es un cuadrado, es un pentágono,
Por ejemplo, el corte del icosaedro, perdón, del dodecaedro truncado, ¿no? Bueno, y aquí también secciones del icosaedro, ¿no? Con la sección aquí pentagonal y aquí esta forma poligonal de más lados, ¿no? Bueno, por último, otro tipo de superficies, pues las radiadas con sus cortes, los cortes de regladas alabeadas, como por ejemplo el conoide con esta forma así como de gota de agua, ¿no? Las secciones en esta dirección son elipses, desde circunferencia hasta una recta, el caso degenerado de la elipse hasta llegar al caso particular de la circunferencia. La sección del conoide que provoca aquí este triángulo, ¿no? En distintas secciones del conoide que, como sabemos, es una reglada alabeada, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Una variante de ese conoide. Aquí una figura formada por paraboloides hiperbólicos y sus secciones, ¿no? Sus secciones por regla general son hiperbólicas. Superficies de evolución, pues una superficie que se transforma de círculo a cuadrado y genera ahí pues el prisma que se diluye sus aristas hasta ser cada vez más circular, ¿no? Entonces ahí vemos una sección a cierta altura que provoca una forma entre cuadrado y círculo, ¿no? Lo mismo en superficies de revolución con sus distintos cortes, ¿no? Aquí el corte de cuadrante, ¿no? Distintos cortes de la pieza, ¿no? Secciones desplazadas para el toro, el caso de las espíricas de Perseo, aquí la sección de la hipopoda, la lemniscata, este óvalo de Cassini, y lo mismo con otras figuras de revolución, ¿no? Por ejemplo, la sección tórica, otra vez, cortes de cuadrante para ver la mitad de la pieza, el interior de la esfera y cilindro, y también en distintas piezas aplicación de algunos cortes, ¿no? Bueno, pues estos son los principales tipos de cortes que luego se vienen aplicando casi siempre pues de forma longitudinal, cortes totales o parciales o con proyecciones desplazadas, ¿no? A veces giradas. Desplazadas son más comunes que las giradas, a veces cortes con giros. Hay pues algunos ejemplos de piezas. Y por último, pues bueno, este tipo de cortes que para el estudio de las piezas se utilizan, pero se utiliza para ver los interiores, pero recordamos que los cortes en ese tipo de objetos, bulones, chavetas, tornillos, no se cortan, ¿no? O sea que los tornillos aparecerían sin cortar. Aquí un corte parcial, corte de detalle. Ya digo que un tornillo no se viene cortando, se corta la pieza que pasa por el eje del cilindro, pero el tornillo no aparece cortado, ¿no?